Esto es DW Noticias. Desde Berlín, fuertes disputas en la ciudad ucraniana de Jersón muestran la ambición de Ucrania de retomar uno de los pocos frentes que Rusia había conquistado en el país. Mientras el ejército ruso califica de exitosa su operación militar y asegura que ahora se concentrará en el este del país, en Kiev se preguntan si ya no hay una amenaza inminente de una toma de la capital ucraniana. Estos son nuestros titulares. El Kremlin informó que sus fuerzas se enfocarán en las regiones disputadas de Donetsk y Lugansk, donde el conflicto armado lleva años. Veremos qué tanto responde esto a un cambio de estrategia ante la firme resistencia de Ucrania. Y además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a Polonia, en el borde este de la OTAN, para reiterar el apoyo de la primera potencia a sus aliados militares. Pero pocos ven en la visita una oportunidad para la entrega de más municiones que Ucrania sigue exigiéndoles a los países del bloque militar. Los saluda Javier Arguedas, gracias por acompañarnos. Tras un mes de la llamada Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, el enfoque de la guerra parece trasladarse. La percepción del gobierno de Ucrania y de sus aliados occidentales es que, a pesar de que el presidente ruso, Vladimir Putin, tenía previsto derrocar al gobierno de Ucrania con una ofensiva de corta duración, ese intento ha fracasado. El ejército ruso asegura que ha cumplido sus metas y que ahora se enfocará en la disputada región del Donbass, en el este del país. Ucrania continúa oponiendo una ferviente resistencia a la invasión rusa y el presidente Volodymyr Zelensky reitera una y otra vez que no cederá territorio ucraniano para alcanzar la paz. Rusia da por terminada la primera fase de su guerra en Ucrania. Según sus líderes militares, la invasión ha sido un éxito hasta ahora y sus tropas vuelven a concentrarse en ganar el control total de la región del Donbass, en el este del país. En general, se han cumplido los principales objetivos de la primera etapa de la operación. La capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente, lo que, repito, permite concentrar los esfuerzos en lograr el objetivo principal, la liberación del Donbass. Al principio de la invasión rusa, el presidente Vladimir Putin no reveló claramente sus objetivos, que según los servicios de inteligencia occidentales y ucranianos, serían derrocar al gobierno electo de Ucrania e instalar un régimen títere en Kiev. Pero Moscú subestimó la resistencia ucraniana. Por eso Rusia recurre a la artillería y ataques aéreos bombardeando desde lejos ciudades y zonas urbanas. En el noroeste del país, la segunda ciudad ucraniana, Kharkiv, aún resiste. Pero tras un mes de constantes bombardeos, hay muchos edificios destruidos. En el Donbass, la ciudad portuaria de Mariupol, asediada por las fuerzas rusas, ha sufrido duros bombardeos. Los que lograron escapar hablan de una ciudad en ruinas. Ya no hay carreteras, hospitales, tiendas o fábricas. La gente no tiene dinero. Mariupol ya casi no existe. Lo único que queda de ella es un nombre en el mapa, unos cuantos edificios y nuestros recuerdos. Rusia anunció que volverá a concentrar sus fuerzas en el Donbass, pero no se sabe qué pasará en esta nueva fase del conflicto. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que las fuertes bajas rusas obligaron al Kremlin a reevaluar sus objetivos y a tomarse más en serio las negociaciones de paz. Dado que Putin, al parecer, no ha logrado sus objetivos iniciales, los líderes occidentales no descartan que pueda recurrir a medidas más extremas, incluso el uso de armas químicas. Muy bien, continuamos con la pauta de noticias que tenemos para ustedes. Seguiremos dando, por supuesto, seguimiento a lo que ocurre en el terreno y para eso vamos a conectar ahora con el periodista Ricardo Marquina, quien se encuentra en la vecina Moldavia. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte. A pesar de que siempre es difícil descifrar los planes y las intenciones del ejército ruso, la inteligencia estadounidense también asume que no hay planes para una toma inminente por tierra de la capital Kiev. ¿Se puede partir del hecho de que Rusia ya no intentará derrocar al gobierno de Zelensky? Bueno, aquí hay varias cuestiones. Primero es saber si este fin supuesto de la primera etapa responde a que era real, a que este era el plan, o que, como sospechan los medios occidentales, los servicios de inteligencia occidentales, este es un cambio de planes porque Moscú no ha podido derrocar al gobierno de Zelensky. Pero es verdad que hay aquí un punto muy importante, que ciudades como Kiev, sobre todo Kiev, pero también Odessa
o Kharkov, de intentar ser tomados por la fuerza, serían una ratonera. Son ciudades que están fuertemente fortificadas por las fuerzas ucranianas, que llevan preparándose todo este mes y que lucharán calle por calle. Un escenario para el que el ejército ruso no está especialmente preparado. El ejército ruso está más preparado para combate en un campo abierto, con lo cual ahora es más probable que al comienzo de la guerra que Moscú no se lance a la conquista de estas ciudades. Y es no solo Kiev, sino que Dnipropetrovsk, Dnipro, Kharkov o la propia Odessa. Ahora, Ricardo, sabemos que nos movemos en terreno especulativo aquí, pero hay expertos que desde el inicio de la invasión veían los ataques en todas estas ciudades ucranianas como una herramienta de Rusia para negociar y quedarse al final con el control de los territorios disputados en el Donbass, en los que ahora dice concentrarse. Ucrania dice que no cederá ninguna parte de su terreno. ¿Vos notas algún cambio en las posiciones de cara a posibles próximos diálogos? A ver, la teoría de que Rusia se puso en opciones maximalistas, es decir, voy a tomar el control de Kiev y del gobierno y a partir de allí negociamos, es una elucubración que entraría dentro de algo esperable. Vamos a por todo y luego ya veremos en qué nos quedamos. Es cierto que una posible negociación tendrá que haber y Ucrania, aunque Zelensky diga que no va a ceder territorios, los tendrá que ceder. No parece que haya otra alternativa, sobre todo si Rusia ya tiene Crimea, Rusia ya tiene parte de Lugansk y Donetsk. La pregunta será cómo consigue Zelensky salvar la papeleta de cara a un público nacionalista interno que está ahora mismo totalmente exaltado con esta guerra. Quizás cómo se redacta los territorios de un supuesto Donetsk y Lugansk independientes, cómo se redacta, cuál es el texto, será lo principal. Kiev dice que no va a ceder, pero la lógica de la negociación y de la guerra, una guerra en la que Moscú tiene las de ganar simplemente por número, pues nos hacen pensar que seguramente algún tipo de cesión tendrá que haber por parte de Kiev. Ricardo Marquina con el análisis. Muchísimas gracias por este reporte. Después del nuevo acuerdo energético con la Unión Europea en Bruselas, el presidente estadounidense Joe Biden viajó a Polonia. Ahora se encuentra en la capital, Varsovia, tras visitar la frontera con Ucrania, donde se reunió con el presidente polaco Andrzej Duda. En la ciudad de Rzeszów, en el sureste del país, el ejército estadounidense presta servicio junto a las tropas polacas en el marco de la OTAN. Biden mantendrá más conversaciones con Duda este fin de semana sobre la respuesta militar, humanitaria y económica de Occidente a la invasión rusa de Ucrania. Y nuestra analista política, Carol Guerrero, ha estado dando seguimiento a esa visita de Joe Biden en Polonia. ¿Qué tal, Carol? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Bueno, Biden se encuentra en el crucial flanco este de la OTAN. Polonia vio ataques, recordemos, de Rusia en territorio ucraniano a pocos kilómetros de su frontera. Pero ¿qué puede cambiar con la visita de Biden en relación con las exigencias de Ucrania en las que la OTAN hasta ahora se ha negado a ceder? Javier, buenas tardes. Pues la verdad es muy poco probable que esta visita de Joe Biden a Polonia logre cambiar en algo esas exigencias que viene haciendo desde hace ya un tiempo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Recordemos que en estas cumbres que tuvieron lugar el jueves en Bruselas, de la OTAN, del G7 y de la Unión Europea, se volvió a insistir en el que no habrá una zona de exclusión aérea, como tanto pide Zelensky, y tampoco habrá una misión internacional, que recordemos son iniciativas que sí que apoya Varsovia. Lo que se quiere evitar nuevamente es que haya un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Por eso se sigue manteniendo esta posición. Por ahora, con lo que se tiene que conformar Polonia es con la ayuda que ya ha recibido. Recordemos que hace tan solo unas semanas unos 3.000 soldados adicionales estadounidenses fueron desplegados tanto en Polonia como en Rumania. No se descarta que pueda haber más ayuda. En las próximas horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a participar en un encuentro que tendrán sus secretarios de Defensa y de Estado con sus homólogos de Polonia, pero también de Ucrania. Esto es algo que ha confirmado la Casa Blanca. Esperemos a ver, Javier, si de esos encuentros sale algún anuncio adicional. Carol, Polonia, lo sabemos, ha tenido un rol protagónico en este conflicto, sobre todo por la acogida de millones de refugiados que huyen de la guerra. ¿Ha habido suficiente apoyo para el país y qué demandas tiene hacia los otros países aliados de la OTAN?
En efecto, Javier, se estima que al menos 3.500.000 personas han huido hasta ahora de esa guerra en Ucrania y Polonia ha recibido a 2.200.000 personas. Estamos hablando de más de 2/3 de la población que ha salido huyendo de esta guerra. Esto es algo que ha elogiado el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su llegada a Varsovia. Tanto la OTAN como la Unión Europea son conscientes de que Polonia está asumiendo una gran carga en esta crisis de refugiados y se prevé que Estados Unidos desembolse unos 300 millones de euros, no solamente para Polonia, sino para todos los países de Europa del Este que están pues asumiendo esta carga de refugiados. Los países de la Unión Europea son bastante conscientes de esto también y lo que se prevé, Javier, es una repartición de refugiados en los países del bloque comunitario. Por supuesto, Varsovia espera también más ayuda de la OTAN en este aspecto, Javier. Joe Biden con una visita altamente simbólica a Polonia. Los detalles nos los contaba Carol Guerrero. Muchísimas gracias, Carol.